Ya, no hay pizarra acá. Sí, pizarra. No, no importa, después le voy a dejar anotado, traigo un plumón, Milton, para dejarle anotado el correo. Ya, lo que vamos a ver ahora son ejemplos de resúmenes. Ya, les puse 3 y se los traduje al español. ¿Qué es lo que yo quiero? Que lean el primero y me digan cuáles son las partes. ¿Se acuerdan de las partes del resumen? Son esas, ¿no es cierto? No. Chicos, no importa. Sí. Les va a doler la espalda. Trabajen. Ya. Aquí les quiero hacer un comentario. Presten atención, por favor, porque se pueden confundir. Qué gracioso. Espero que nos filmen, ya. Chicos, acá yo les puse, chicos y chicas, hallazgos. Y en la otra lo llamé recomendaciones. ¿Ya? Pero lo mismo, apunta a los resultados. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo? Que en el primer resumen, ¿y el lápiz? En el primer resumen, y en todos los otros, yo creo que ahora vamos a ver el primero para que no se cansen mucho, con eso vamos terminando. Vamos a separar las distintas partes, ¿ya? Entonces yo lo que voy a hacer es escribírselas acá, no sé si la alcanzan a ver la pizarra o no. Le voy a hacer, es que me gusta hacer frases a mí. Ya, entonces lo primero es, 1, contexto. ¿Lo alcanzan a leer o no? La verdad. Si nada, ya, no pierdo el tiempo, entonces no sigo escribiendo. Vamos a tener que, anótenlo en el papel, hagámoslo así, para yo también después poder poner acá el resumen. Y con ese A, llevan esto, El Salvador. ¿Lo leen o igual no es muy chiquito? Ya, anótenlo ustedes en el papel. Yo también estoy cansada. Primero contexto, gracias. Primero contexto, segundo necesidad, después la tarea, después el objeto. Anoten todo, por favor. Hallazgo. Tienen 2 minutos, porque ahí voy a sacar la diapositiva. Conclusión y perspectiva. Lean bien lo que significa cada uno. Pueden sacar una foto, la modalidad. Eso es más útil.
equivoqué, tengo Alzheimer. Son muy bien. Ya, ¿estamos listos? ¿Se durmieron ya? Despertemos. Ya, a ver. ¿Tienen este ejemplo? ¿Lo tienen? ¿Encontraron el documento? ¿Sí o no? Ya. Título: efecto del solvente de extracción sobre el contenido total de polifenoles, flavonoides y actividad antioxidante de limnófila aromática. Este es un resumen. Lo pueden leer en su papel, lo pueden leer acá. Quiero que alguien se atreva y me diga cuál es el contexto de este resumen, si es que lo tienen. Ojo que pueden haber ejemplos que no tengan contexto. ¿Quién quiere? Chicas, chicos. ¿A quién le pasó el micrófono? ¿Un punto en alguna asignatura? Señor, ¿cómo se llama usted? A ver. ¿Sí? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Venga, porque no llega, no llega. Voy a sacar el cable y me va a alertar el Ernesto. Llega, gracias Ernesto. Hola, buenas tardes. El contexto son las primeras líneas del punto, porque es el fondo del tema de investigación. Muy bien. ¿Cómo se llama usted, señor? Mucho gusto, Roger. ¿Qué opinan los demás? ¿Están de acuerdo con el señor Roger? ¿Sí o no? ¿Algún detractor de la idea? No, esto es efectivo. Aquí tenemos el contexto. Esta plantita se utiliza comúnmente como una especie de hierba medicinal y su comercialización se limita al sudeste asiático. ¿Qué es lo que viene inmediatamente después? ¿Tiene necesidad? ¿Se planteó una necesidad en este resumen o abstract? No hay necesidad. Solo el contexto. No hay necesidad o ventaja comparativa que diga por qué es necesario o por qué es importante que nosotros hagamos este trabajo. Nos dicen, no sé, a pesar de su excelente contenido polifenólico, se pierde todos los años muchos kilos de esta plantita. Por poner el mismo ejemplo. No está acá, le falta la necesidad. O puede que esté en algún otro lado, ¿la ven? Yo no la leo. ¿Qué es lo que sigue después? En este estudio se utilizaron como disolvente agua y diversas concentraciones de metanol, etanol, acetona. La actividad antioxidante, bla, 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 de los extractos se investigaron usando diversos ensayos in vitro. Toda esta parte de acá, ¿qué es lo que sería? Es la tarea, no es el objeto. ¿Se dan cuenta? Tampoco sale el objeto acá. ¿Cuál es el orden?
contexto, ¿qué es lo que venía después? 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 ¿Y después? ¿Y después? Perfecto, ya. Aquí tenemos en la primera parte solamente entonces contexto. Este es un paper muy clásico de Miaya. Este es el estilo en el que nosotros generalmente trabajamos, en bioactivo. Ya. ¿Por qué? Dígame. Para mejor comprensión, se podría capaz marcar con colorcitos lo que es contexto, lo que es necesidad en ese resumen que tenemos para poder mejor comprender. ¿Quieren que yo haga eso? Sí. Vamos a ir. Permiso, ¿ah? Voy a cambiar para acá. A gusto del consumidor. No, si yo puedo. Ya, entonces vamos. ¿No puedo? Ya, entonces acá. Contexto de color rojito, Es que podemos ocupar, dice. Ah, no, pero espérate, me cambié al otro de la berenjena. Ya, estoy acá y estoy. Estoy ciega, hasta acá. ¿Ustedes saben ocupar esto? ¿Se manejan con el Word o no? Porque yo ahí puedo poner en ese comentario contexto. Yo así le conozco a mis alumnos. O si quieres también te lo pongo como dijiste tú. Con un color, ya. Pero tienen que aprender a ocupar el Word, porque viene a hacer otro taller de eso. Esto es, no veo nada, estoy acá. ¿Cuál es la línea? ¿Este? No puedo ver esto como normal. ¿Esta? Ya. Eso sería el contexto. Ah, ya. A ver. Ya. Entonces, ¿así lo quieren? Es más fácil de la otra forma de la vida. Me hacen esforzarme demasiado. Ya, esto de acá. ¿Qué es lo que era? Otro color. Le vamos a poner verde. ¿Y qué es esta cosa de acá? Lo borré, ¿pero qué? Ya, esto de acá, chicos y chicas, es la tarea. ¿Qué es lo que viene ahora? El extracto obtenido por no sé qué cosa, bla, 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 bla. Esto es lo que uso acá. ¿Puede ser perfecto? El extracto obtenido por etanol mostró la actividad antioxidante más alta, reduciendo la potencia de la actividad, bla, 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 bla. Eso sería. Griten que soy sordita. Muy bien. ¿Qué color quieren? Rosado. Dorado, ya. Hallazgos. De nuevo, no me gustó mucho el color. Ya, chiquillos, ¿y qué viene después? ¿Qué dice? El rendimiento de extracción más alto se obtuvo usando acetona cosa al 50%. ¿Qué es eso? Ya, estos resultados indican que L-aromática se puede utilizar en aplicaciones dietéticas con un potencial para reducir estrés oxidativo. A ver, para mí esto es un hallazgo, porque una conclusión no tiene números. ¿Ya? Para mí, aquí no hay conclusión en el resumen. Dejémoslo esto en conclusión. Quizás si hubiese estado escrito de otra manera, algo así como el rendimiento o el proceso de extracción con acetona acuosa fue el más eficiente.
Ya, lo vamos a dejar pasar, les creo. ¿Conclusión? ¿Eso quieren? ¿Sí o no? Jueguensela. ¿Sí o no? ¿Y qué es lo otro entonces? Entonces son perspectivas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ahora en una perspectiva, ¿les parece bien poner indicar? ¿O lo pondrían en una voz, no sé, en potencial, así como indicarían o sugieren? ¿Qué creen? Ya pues, no creen nada, se quieren ir. Ya, sigamos al tiro con el otro. ¿Ya? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está? ¿Está más abajo? ¿Ese era uno? A ver. Fue. Y acá. Ya vamos a hacer uno más. Y lo otro después lo hacen ustedes, ¿ok? Efecto del solvente de extracción sobre el contenido fenólico y antioxidante del subproducto de berenjena. ¿Cuál es el contexto? Hablen fuerte, griten, boten todo el estrés para que lleguen contentos a las casas. La berenjena es una de las verduras más consumidas alrededor del mundo. Ya, esta es una frase potente. Si tú lees el título, tú sabes que vas a trabajar en un subproducto, ¿no es cierto?, de berenjena. Por lo tanto, si la berenjena se come mucho, yo también voy a generar muchos subproductos. Aquí el autor lo dejó planteado de manera implícita. Yo hubiese contextualizado diciendo, debido a su alto consumo, la berenjena genera no sé cuántas toneladas de subproductos. Ya. ¿Qué es la otra parte? Voy a jugar los mismos colores que en la diapositiva anterior, ¿les parece? Ya. Este estudio ha analizado los antioxidantes del subproducto de piel de la berenjena utilizando 3 solventes de extracción. ¿Qué es esto? Nuevamente una tarea. Pero aquí esto podría haber sido el objeto. El problema es que lo pusieron como que el artículo es el que hace el objeto, porque son muy tradicionales para escribir. ¿Se acuerdan que yo les había dicho acá que nosotros los investigadores éramos los que teníamos un objetivo? Y en este caso claramente nuestro objetivo es analizar los antioxidantes presentes en el subproducto de la piel. ¿Y cómo? Y ahí vendría la tarea. ¿Y qué es la que hace el artículo? Utilizando 3 solventes de extracción, bla, 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 bla. ¿Ya? Aquí sí hay objeto. El problema es que lo escribieron mal. Y le dejaron el objeto al artículo. Perdón, me confundí. O sea, me dejaron la tarea y el objeto. A eso es lo que voy. ¿Ya? La tarea, me equivoqué. La tarea es la que tendrían que haber dejado planteada como que era la que hacíamos nosotros. Y eso es lo que no lo ponen. Anulan la labor del investigador. ¿Se dan cuenta? El objeto para lo que se hizo el artículo. Y la tarea es cómo los investigadores lo hicimos. Eso no sale acá diferenciado. Entonces, ¿ustedes desde dónde dicen que parte esta tarea? Ya, ¿de qué color era esto? Yo no me acuerdo. ¿Qué sería esto? ¿Ah?
hallazgo. ¿De qué color es? ¿Morado? Ya. ¿Qué le falta a esto? ¿Tiene conclusión y perspectiva? Aquí el autor gastó prácticamente la mitad del resumen en mostrar sus resultados. Eso, en función de todo lo que hemos conversado, no sería lo más adecuado. ¿Ya? Veamos el que viene. Oye, este no se ve nada, ¿eh? O ven algo, yo no veo nada, estoy ciego. Ya. Optimización del proceso de extracción de polifenoles mediante técnicas de maceración, calor y ultrasonido. Este es un buen título, ¿ah? Es cortito. Contexto. ¿Cuál es el contexto? Exacto, maravilloso. Hasta acá. Esto era Robert. ¿Qué vendría después? ¿Pero qué es esto? Exacto. ¿Qué color le ponemos a la necesidad? Ah, no sé qué color. Elige un color. Ah, fuerte, quité. Ya, café. Ya quedó el café. Y tengo que poner. ¿Estamos? ¿Después qué viene? ¿Qué viene acá? Ya pues, largo el objetivo, lo explico la tarea. El objetivo de este estudio fue optimizar los parámetros de extracción. ¿Cuáles? Tamaño de partícula, relación sólido-solvente, solvente. Tamaño de partícula, relación sólido-solvente. ¿Hasta dónde? A ver, el objetivo de este estudio fue optimizar los parámetros de extracción, tales como tamaño de partícula, relación sólido-solvente, tipo de solvente y tiempo de extracción. A mi gusto, ese sería el objetivo. ¿Ya? Porque el cómo logramos el objetivo, que es la tarea, sería mediante, o a través de qué. ¿A través de qué? De la maceración convencional, la extracción asistida o el calor, que permiten mejorar la eficiencia, bla, 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 bla. Aquí se dan cuenta de que si el autor hubiese puesto un punto seguido, ¿se aclaraba completamente la película? O sea, mi objetivo es optimizar los parámetros de extracción. Inclusive yo diría que optimizar los parámetros de extracción de 3 procesos diferentes, que serían maceración, extracción asistida y ultrasonido, con el fin de mejorar la eficiencia en la extracción de polifenoles de T-serpilo. De repente hasta acá es el objetivo, ¿ah? ¿Qué color? ¿Cuál era? ¿Se acuerdan cuál era el color del objetivo? Bien. Y aquí falta entonces lo que hablábamos la otra vez. Aquí este personaje carecía de la idea de oración tema,
un párrafo, una idea. ¿Se dan cuenta cómo le baja la calidad al trabajo? Que el trabajo es bastante bueno. ¿Cómo lo hizo este gallo? Perdón, el gallo le decimos nosotros a los hombres en Chile. Es un término. Gracias. Pero ya está. El contenido total de polifenoles y el contenido total de flavonoides fueron cuantificados. Esto es lo único que este caballero pone de tarea. Este es un abstract típico de ingeniero. Todos los ingenieros me escriben así, y es al revés de lo anterior, que era típico de un químico. ¿Qué color le habíamos puesto la tarea, chicos y chicas? ¿Amarillo? No, morado. Ay, se están burlando de mí. A ver, veamos. La tarea era verde. La tarea era verde. ¿Y aquí qué pusimos? Verde el objetivo, nos equivocamos. No se nota, pero igual, lo voy a poner al lado. Esto es. Déjame escribir. No me dejes escribir. Objetos. Ya, después era. Esto era lo verde. No puso nada de tarea. Mezquino el ingeniero. Ya, y después. ¿Qué es todo esto? Demasiado resultado, María. Hallazgo. Hasta acá hay hallazgo. Esto de acá es hallazgo también, ¿no es cierto? Es que aquí está mezclado. Porque para mí esto es hallazgo. ¿De qué color era el hallazgo? Morado, ¿no es cierto? ¿Sí? Y para mí esto también es un hallazgo. Pero si yo estaba comparando tres procesos, para mí esto sería una conclusión. Para cerrar, ¿de qué color era la conclusión, chiquillos? ¿Café? No me acuerdo. Ya, le escribo al lado conclusión, es más fácil. Lo borré, estoy cansada, perdón. Y lo dejaste medio para la Aquí es solo ordenarlo, ¿ah? ¿Se dan cuenta? Ese podría ser un buen ejercicio. Si es que tienen ganas, ordénenlo ustedes cómo creen que quedaría bien. Y esperen que pase 1 o 2 días y los vuelven a leer y los comparan. Para que vean si efectivamente las señoras que me han estado escuchando tienen algún sentido. Ya, ¿qué sería esto? Este estudio fue un paso inicial en la producción de extractotomía silvestre con polifenoles, bla. Sería algo como de perspectiva y conclusión, no sé qué le quieren poner. Yo no veo mucha perspectiva explícita. ¿Qué creen ustedes? Pero en perspectiva, ¿qué color? Cualquiera, de medio lata, la una naranja. No lo voy a borrar. ¿Y aquí estaríamos? Ya nos queda poquito, no se cansen. Lo prometo. Ya nos queda 1, 2, 3, 4. Ya. Voy a parar ahora.
la voy a ignorar. Desarrollar el título, o para yo poder darle herramientas para desarrollar el título, tendríamos que hacer otro taller entero. Es la parte más difícil, ¿ya? Y honestamente, yo creo que esto sirve para un poco mostrarle las cosas que se pueden hacer, pero insisto, esto es mucho trabajo personal y sería sumamente positivo quizás considerar la incorporación a las mallas curriculares de los ramos de seminario o posgrado que estamos haciendo en Chile. Yo dicto esto como una asignatura de un semestre, de manera previa al desarrollo de la tesis de los alumnos. Entonces los chicos, antes de empezar con su trabajo experimental, por ejemplo, llegan con el anteproyecto escrito en el formato de una publicación. ¿Ya? Y nos ha funcionado bastante bien. Ha sido un trabajo en colaboración con los mismos académicos de los departamentos, quienes han querido comenzar a publicar y van con todo lo que ellos saben apoyando de una manera más directa y personalizada a los alumnos. El título. Yo les había dicho que tiene que ser informativo y conciso. Tenemos que evitar las palabras técnicas y las jergas. Ahora, esto es para disciplinas combinadas, como digo yo. Ejemplo, ingeniería en alimentos. Si usted es físico, o es químico molecular, o es químico teórico, bueno, puede hablar en términos de mecánica cuántica y todo el mundo le va a entender. Los que trabajamos en ciencias aplicadas tenemos que ser más cautos con el lenguaje. Continúo. Hay que discutirlo con los coautores. ¿Ya? Eso es sumamente importante. No somos dueños de la verdad absoluta. Esta va a ser la oportunidad que yo tenga para llamar la atención del lector. ¿Ya? Miren esto. Tengo un artículo mío viejito, uno de las primeras que saqué en el doctorado. Yo quiero que estudie la exposición de los chilenos al furano, que era un compuesto que en esa época estaba muy de moda en Chile, porque se encontró en los alimentos para bebés y es cancerígeno. Entonces, toda la población chilena se alarmó y parte de mi tesis de doctorado me la pagó Nestlé, que era el que producía los alimentos para bebés, y me dijeron, por favor, ve si estamos efectivamente expuestos, para decir si los chilenos consumimos cantidades importantes de este contaminante mortal y en qué alimentos para poder intervenirlos y parar esta contaminación. ¿Ya? Cuando parto con el estudio, el supervisor me dice, ya, le vamos a poner estudio de la exposición de los alimentos chilenos al furano ingerido a través de los alimentos. Eso, más que un título, es el objeto del artículo, porque es lo que busca, estudiar si los chilenos están expuestos o no a este contaminante. ¿Ya? ¿Qué es lo que dije yo? En esa época ya me había tocado ir a Dinamarca y a un curso pequeño en Bélgica, que ahí fue donde yo empecé a escuchar de comunicación efectiva. Y me acuerdo que se lo cuento al belga, al que le copiaba toda esta idea, y este gallo me dice, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no ponía una pregunta en el título? ¿Qué? Y llegué con la pregunta, y uno de los productores quería, ni los daneses, que eran mucho más antiguos que los chilenos, ni los chilenos. Finalmente, yo soy sumamente obcecada, seguí, ya, y quedó así. Y lo llamamos, ¿están los chilenos expuestos al furano dietario? Y después, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos un análisis con esto. Nosotros mandamos a 2 congresos el mismo trabajo, con este título y con este. ¿Saben cuál fue el que quedó para hablar? La pregunta. La pregunta en ciencia atrae más, porque deja en manifiesto la necesidad de generar el conocimiento. Si nosotros lo planteamos como una tarea a realizar, le estamos quitando potencia. Insisto, eso es el objeto del artículo, de la investigación o del proyecto. Si tú pones una pregunta,
mueves. Las preguntas y las afirmaciones mueven. Está muy en moda hoy en día hablar de la microestructura de alimentos. ¿No es cierto? Los que trabajan en el área de alimentos algo tienen que haber escuchado, que ya no es química de alimentos, sino que gastronomía molecular de alimentos, y que eso es un resultado de la microestructura. Es decir, cómo se ensamblan. Ya, uno lee, si busca microestructura, los artículos más citados, uno de ellos es de un profesor chileno que se llama ¿Por qué microestructura de alimentos? Viene ahora uno, me parece, a presentar al Congreso. El gallo este también ha sido sumamente disruptor. ¿Qué es lo que yo quiero que se quede como mensaje? Aquí en la cabecita, que cuando busquen los artículos, busquen títulos desafiantes, como los que salen en las crónicas de las noticias. ¿Por qué la gente lee tanto las noticias en los diarios? Si hay que utilizar esas herramientas. Claramente no con el lenguaje coloquial que tengo yo, o con un lenguaje técnico, pero un lenguaje técnico universal. ¿Ya? La idea es llamar la atención del lector. ¿Ya? Miren, aún más llamativo. Este es el profesor que yo les hablo. Where is the nano in our foods? ¿Dónde está la nano? Y se refiere a la nanotecnología en nuestros alimentos. ¿Y qué es lo que saca este gallo? Fue a hacer un review en el que explicó el enfoque nanoestructural de las salsas, de las emulsiones. Yo cuando leía el título dije, hoy lo voy a leer entero, después me puse a leer el paper y encontraba que era aburrido. Pero reconozco que el título me dio bastante. Ahora miren esto, esta sí que, esto es una conclusión. Aquí puso una conclusión como título. Food microstructure affects the bioavailability of several nutrients. La microestructura de alimentos afecta la biodisponibilidad de muchos nutrientes. Y lo que hizo aquí fue el estudiar la biodisponibilidad de distintos nutrientes, no fue nada más que eso. Pero al poner esto, vendió bastante más el artículo. ¿Bien? Con esto, lo único que me queda para cerrar es volver al inicio, porque yo creo que es sumamente bueno que cuando uno cierre con una apertura. Y el mensaje que les quiero dejar es que deben ser claros y precisos. ¿Dónde estaba la elegancia y la belleza de un artículo? En la simpleza. ¿Ya? Es lo mismo en el título, es lo mismo en el resumen, es lo mismo en la introducción. ¿Ya? Y ustedes se pudieron dar cuenta con el último de los ejemplos que vimos de los resúmenes, que no es que la persona no haya puesto las distintas partes que deben ir, sino que no se fijó en la estructura de las capas concéntricas que yo le comentaba. ¿Ya? ¿Alguna consulta antes de terminar? Señoritas, señoras, señores. ¿Seguro? Entonces no entendieron nada, porque cuando uno hace una clase y me pregunta es porque no entendieron nada. ¿Están cansados? Dígame, ¿cómo se llama usted? Primero preséntese, no me acuerdo, ayer me dijo su nombre, pero estaba media mareada. Mi nombre es Henry. Primero felicitar a la doctora Mariochi por la presentación. Tenía una duda, básicamente cómo seleccionar las palabras claves. ¿Tienen unos consejos para dar? Sí, esa es una muy buena pregunta. Aparte que es porque no les dije cómo, entonces quiere decir que estuvo bastante atento tanto en la clase de ayer como la de hoy día. Miren acá, aquí dice, efecto del solvente de extracción sobre el contenido fenólico y antioxidante del subproducto de berenjena. ¿Te acuerdas que en este resumen, más o menos hecho, que trabajamos recién, este señor contaba que había trabajado con distintos solventes de extracción, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para
poder extraer polifenoles. ¿De dónde? De un subproducto de berenjena. ¿Qué es lo más importante para ti acá? ¿Cuál es la temática principal? Este es un típico abstracto de ingeniero, ¿ah? Una parte, y la otra parte acá, no, me equivoqué, este es el que era de una persona que trabaja en el área química como yo. Solo resultados, no concluye, no tira perspectivas, nada. ¿Qué es lo más importante acá? Y lo dice en el título. Ya, si quisiéramos hacer una búsqueda, serían antioxidantes. ¿No es cierto? Sigamos la ley del embudo acá, de lo más amplio a lo más específico. Lo primero es, antioxidantes. ¿Qué otra cosa más? Contenido fenólico. ¿Qué estudia él? ¿Cuáles son sus dos respuestas? Yo siempre partiría con las respuestas estudiadas. Primero, antioxidantes y contenido fenólico. Ya. Ahora, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que está estudiando? ¿Qué factores experimentales va a cambiar él que me puedan afectar tanto el contenido fenólico como la capacidad antioxidante? Y es con lo que parte este personaje. El solvente de extracción. Cuando nosotros hablamos de las keywords o de las palabras claves, no tiene por qué ser solo una palabra. Es un concepto. Entonces aquí partimos con contenido fenólico, antioxidante, que en este caso sería capacidad antioxidante, estoy hablando desde la parte más técnica mía. Después sería solvente de extracción y finalmente no es de cualquier cosa, es del subproducto de la berenjena. No sé cómo se dice berenjena en inglés, pero berenjena byproducts o algo así. ¿Te das cuenta? Hagamos otro. Aquí es lo mismo, ¿ah? Efecto del solvente de extracción sobre el contenido total de polifenoles, flavonoides y actividad antioxidante de esta especie. Entonces, nuevamente, las respuestas: actividad antioxidante, contenido flavonoides, contenido total de polifenoles, solvente de extracción, limnofila aromática. Lo único que diferencia este artículo del otro, si yo leo los títulos, es la materia prima. Si tú lo quieres diferenciar aún más, ¿cuál sería mi consejo? ¿Qué miraría yo acá? Bueno, destacaría flavonoides. Lo pondría primero en el orden de búsqueda de las palabras clave, porque eso es lo único que lo diferencia del otro. Y en términos de dificultad química o analítica, lo hace más complejo. No sé si te dejo un poquito más claro. Ok. Me gusta que pregunte. Ojalá que pueda responder. Hola. Muchísimas gracias por la palabra. Primeramente, sobre justamente las palabras claves, yo tuve alguna vez un percance, las directrices de autor decían, ¿no? Las palabras claves no deben repetirse en ninguna del título y deben estar en el tesauro. Entonces, yo que siempre solía extraerlo del título, porque ahí están las variables y el objeto de estudio, entonces ahí tuve muchas dificultades para poder trabajar las palabras claves. A ver, era una pregunta complicada, pero como yo les dije desde el inicio de la charla, las técnicas de comunicación efectiva en redacción científica rompen un poco los cánones de la antigua academia. Nosotros aquí hablamos de comunicación efectiva y lo que hacemos es, en el documento escrito, utilizar técnicas de redundancia, las mismas que cuando tú estudias pedagogía ocupas con tus alumnos en el aula. Aquí no es malo repetir lo que nosotros necesitamos que destaque, porque le damos más potencia. ¿Qué es lo que te aconsejaría yo? Mi consejo es seguir esta redundancia efectiva. Yo les comenté que esto es algo que se ha ido construyendo con un grupo de investigadores, digamos, más jóvenes, y que nadie nos enseñó estas herramientas blandas. Ahora, fíjate en la guía de autores. Tú vas a mandar
tu trabajo a una revista que tú elegiste. Fíjate la guía de autores, ve lo que ellos te piden como definición de título, porque en la guía de autores están estas mismas definiciones. Y como segundo paso, saca algunos ejemplos de los artículos más citados y ve cuál es la lógica que ocupan. Yo te aseguro que las publicaciones más nuevas o cronológicamente posteriores al 2013-2014 vas a encontrar este mismo esquema. Inclusive, yo no quise ser tan radical, pero muchas veces es muy bueno en el objeto del artículo poner lo más importante que tú quieres descubrir. Por ejemplo, en este eran los flavonoides. ¿Qué es lo que lo diferencia? ¿Se acuerdan que yo les decía, vean todo lo que se ha hecho y no se asusten? Qué bueno que se ha hecho más, porque esto yo lo voy a usar para hacer algo un poquito más nuevo, más complementario. Eso es lo que te podría responder. ¿Más preguntas? ¿Llegamos o no llegamos? Vas a tener que venir, disculpa. Bueno, doctoras, nos da una bienvenida acá al Perú y a la selección de Juliaca, ¿no? Y tenemos dos inquietudes, ¿no? Una, ¿cuán importante es usar un abstracto en una investigación o en un artículo? Y también otra es, si la valoración de las variables es importante usarla en una investigación o con un artículo, si van a hacer lo mismo o tienen un nivel diferente en el uso de las valoraciones en las variables, tanto para el artículo o para la investigación. A ver, espera, déjame ver si te entendí. Tú me preguntaste si es importante usar el abstract o resumen. Ya, el abstract o resumen es una parte imprescindible del artículo. Siempre tiene que ir, siempre va. Ya es lo primero que nosotros vemos. ¿Y por qué es tan importante? Porque no tenemos que hacer mucha búsqueda bibliográfica, entonces no nos vamos a leer, digamos, todo el artículo. Entonces, independiente, inclusive voy a ir un poco más allá. Para la tesis tú tienes que tener un resumen, para un proyecto tienes que tener un resumen. El resumen se utiliza en todo y va a ser, como se los planteé yo, el corazón, para los que somos viscerales, o el cerebro, para los que son más analíticos, de su producción. ¿Ya? Lo otro que me preguntaste, ¿qué era? Que me perdí un poco. Ya, ustedes miden variables experimentales, perfecto. No. A ver, yo voy a hacer una investigación y era excelente la pregunta. Yo les conté a ustedes cuando escribíamos el artículo que yo partía ordenando datos, que es lo que voy a sacar de estas mediciones que tú me dijiste. Esos datos son parte del artículo. Entonces, lo primero es, yo tengo una idea. ¿Se acuerdan que ya les puse una ampolleta? Ya la discuto con la gente y escribo cómo poder trabajar esa idea. Toda esa escritura va a ser la metodología. Yo voy a realizar los experimentos, ya sean en el laboratorio, sea con personas, según tu área. Mi caso, por ejemplo, yo mido cosas en el laboratorio. Tengo todas esas mediciones y esas mediciones son las que me permiten escribir el artículo y tomar conclusiones y resultados, entonces están completamente relacionados. Ahora, no siempre todas estas mediciones pueden ser publicables. Y cuando digo eso es porque probablemente algunas están mal, no realicé bien los procesos, no se puede ver una serie de cosas. No sé si eso responde un poquito. Bueno, de nada. ¿Más dudas? Dígame. Una palabra nueva, o sea, científicamente hablando en el artículo, puede ser palabra clave, una palabra muy poco conocida en ese contexto. No. A ver, yo voy a ser muy honesta. Yo no conozco mucho de esto. Yo no he trabajado en esto. Yo he trabajado en otras cosas. Yo he trabajado en cosas más relacionadas con la ciencia. Yo he trabajado en cosas más relacionadas con la ciencia. Yo he trabajado en cosas más relacionadas con la ciencia. Yo he trabajado en cosas más relacionadas con la ciencia. Yo he trabajado en cosas más relacionadas con la ciencia. Yo he trabajado en cosas más relacionadas con la ciencia. Yo he trabajado en cosas más relacionadas con la ciencia. Yo he trabajado en cosas más relacionadas con la ciencia. Yo he trabajado en cosas más relacionadas con la ciencia. Yo he trabajado en cosas más relacionadas con la ciencia. Yo he trabajado en cosas más relacionadas con la ciencia. Yo he trabajado en cosas más relacionadas con la ciencia. Yo he trabajado en cosas más relacionadas con la ciencia. Yo he trabajado en cosas más relacionadas con la cie
Si usted la pone, yo lo felicito. Por supuesto que sí, porque eso sería romper radicalmente con toda esa carga que tenemos. Sería lo que hace más diferenciador a su artículo. Sería muy valiente desde una perspectiva de investigador, porque usted estaría construyendo un concepto. Entonces estaría partiendo con eso. Por ejemplo, cuando nosotros partimos hace 10 años estudiando el área mía, creamos neocontaminantes de proceso. Y nadie sabía lo que era eso. Así que, mi opinión personal, yo si fuera usted, la pongo, la escribo ahí. Y lo felicito por la pregunta. ¿Llegó? Sí, cuéntame. Buenas tardes y muchas gracias por la ponencia, tanto el día de ayer como hoy día, estaba muy interesante. La pregunta que le venía a hacer, usted había dicho de que podíamos usar o deberíamos atrevernos a usar en un artículo científico títulos más interesantes, y en este caso usted formulaba, ¿no? O planteaba el usar una pregunta. Mi pregunta es si podíamos usar nuestra pregunta de hipótesis de investigación como el título, o deberíamos cambiarla. No, cuando yo pongo el 2013 fue la hipótesis de mi maestría. ¿Estaban los chilenos expuestos a un contaminante alimentario? Y nadie la quería, porque ¿qué pasaba si me salía que no? Ese puede ser el problema, y que el supervisor te puede decir, sé más cauta. Pero, insisto, es como lo que me preguntó el señor acá. Yo creo que a eso tiene que ir la investigación y la que se comunique internacionalmente para no perder el tiempo. O sea, si tu hipótesis no es tu hipótesis de la alternativa, bueno, nadie más ya lo va a hacer. Entonces es muy valioso. Espérate, Milton. Doctora, esto, por ejemplo, este resumen que está ahí, que probablemente tenga unas 150 a 200 palabras. Hay, por ejemplo, en algunos artículos que solicitan 50 palabras. Hay, en algunos casos, que te dicen 50 palabras, un resumen de resumen probablemente. ¿Sería bueno ahí considerar objetivo, hallazgos y conclusión? A ver, yo acá siempre considero importante poner, aunque sean 3 palabras de contexto. Insisto, es marketing científico, sociabilicemos un poquito la parte dura. Y efectivamente lo que dices tú, así como tiene que haber un poquito de contexto y un poquito de perspectiva, siempre es bueno. De repente, yo sacaría la tarea, y estoy atentando contra mi formación de química, pero yo sacaría la tarea porque el método, bueno, lo lees en el artículo. El objeto, sí. El objeto te da potencia. Y el hallazgo es el hallazgo, que va de la mano con la conclusión. Ahora, 50 palabras, escríbeme cuál es la revista, a ver si puedo, me lo voy a poner como desafío. Lo voy a buscar, porque para mí ya 150 es bien complejo. Soy alargada yo como para hablar, entonces me cuesta. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias por venir a las charlas. Espero pronto verlos.